Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya, estamos estudiando entonces, o vamos a iniciar el estudio de Filipenses. Creo que solo la Nancy no había estado antes, y la Girly. Bueno, hay una clase que es la primera, que es el estudio de Salmo 1, que es como un estudio introductorio más que nada para explicar cómo se estudia la Biblia y la importancia de meditar en la palabra de Dios. Y vamos a estudiar durante todo este tiempo que dure la cuarentena y, bueno, si Dios lo permite, aún después, continuar con este estudio de Filipenses. Algo muy importante que quiero recalcar es que es la forma de estudiar la palabra de Dios. Hice unos monitos, que son la única clase que los tiene porque a toda la otra les decía que se lo iba a mostrar en algún momento y nunca lo alcanzaba a hacer. Bien, aquí se ve. Este es un bosquejo sacado de un libro sobre la predicación, que es la forma correcta de cómo interpretar la Biblia. Tenemos acá, yo voy a poner un poquito, este de aquí abajo, esto es el texto bíblico. ¿Sí? Y el texto bíblico tenemos dos formas de ir hacia él cuando lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier versículo que tú leas, el que tú quieras, siempre hay dos formas de cómo tomarlo. Uno es llevarlo a qué significa ese texto para nosotros ahora, nosotros cristianos del siglo XXI, encerrados en nuestras casas durante una pandemia. Y esto se llama contextualizar, o sea, tomar el contexto y explicarlo directamente ahora. O, Felipe, No se escucha bien con los ruidos de los demás. ¿se pueden desactivar los otros micrófonos? Ahí está, ya. Eso, bueno, por si acá, normalmente tenemos los micrófonos desactivados y si alguien quiere hacer una pregunta, lo activa, porque por el ruido generalmente que hay en las casas, etcétera. ¿Ya? Los veo casi todos, así que háganme con un dedito para arriba si escuchan bien. Un dedito, no dos deditos. Gracias. Bien. Ya, entonces, como le iba diciendo, el texto bíblico tenemos varias formas. Uno es aplicarlo directamente a nosotros ahora. Eso se llama contextualización. ¿Ok? Y lo otro es qué significó para ellos entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a Josué capítulo 1. Un pasaje muy conocido, Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Ya? O versículo 9 dice, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si yo tomo este texto de forma aislada y digo, ya, ¿qué significa para mí ahora, hoy, Felipe Sandoval, 26 de marzo, año 2020, que está en cuarentena, que no ha trabajado varios días, que tiene una señora embarazada? Bueno, claramente el versículo dice que Dios me dice que tengo que esforzarme en mi matrimonio, que tengo que esforzarme ahora que mi hijo está en el vientre, tengo que cuidar mi casa, no tengo que temer al coronavirus, ¿cierto? No tengo que desmayarme porque Dios está conmigo. Pero esa forma de abordar la Biblia es una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo algo de vista. Josué, cuando escribió este pasaje de la Biblia, no escribió pensando en mí en el siglo XXI que estoy pasando por una pandemia del coronavirus. Dios, cuando le habla este pasaje a Josué, era otro contexto. ¿Cuál es ese contexto? Él estaba entrando a la tierra prometida, ¿cierto? Él tenía que guiar un pueblo que nunca había sido el líder. Después de la muerte de Moisés, tenía que llevar una campaña militar, siendo que no eran militares, y obviamente Josué tenía miedo, y Dios le dice, en ese contexto, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando yo tomo el texto bíblico, debo, antes de pasarlo a lo que significa para nosotros ahora, debo entender qué significó para ellos entonces. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significó cada pasaje bíblico para el autor original, para el receptor original, para la audiencia original? Estoy analizando Josué, por ejemplo. ¿Qué significó Josué 1.9 para el pueblo de Israel o para Josué cuando él escuchó esto de parte de Dios? ¿Qué significó para los judíos de 4.000 años atrás cuando leían la Torá y leían este pasaje? Y de ahí que yo hago ese procedimiento, tiene un nombre técnico, que es exégesis.
La exégesis es tomar la Biblia y exe es sacar el conocimiento de acá, obtener la verdad que está acá en la Biblia. ¿Ya? Esto es contrario a otra palabra, también un poquito difícil, que es eisegesis. En vez de una X, es con una I. Eisegesis, que es meterle conocimiento a la Biblia. Es decir, cuando yo digo, este versículo habla de esto y el versículo no habla de eso. Quizás todos han escuchado cómo en internet hay unas profecías, ¿cierto?, que aparecían en la Biblia, en Isaías, que Dios iba a llenar de plaga, y eso está hablando del coronavirus, dice la Biblia, dice la gente. ¿Qué están haciendo ellos? Tomando el texto y pasándolo directamente al nosotros ahora, sin pasar por este periodo o por esta reflexión que qué significó para estas personas entonces. De la misma forma, cuando toman, por ejemplo, el Salmo 91 y dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Nuevamente, ¿qué significó ese pasaje para ellos entonces? Y después yo puedo tomar los principios y aplicarlo a mi vida. ¿Ya? Un ejemplo de esto, yendo un poquito más allá, voy a mostrar otra imagen, que es esta. Esto es de un curso que me gustaría hacer a futuro, que es sobre la predicación. Vamos a colocarla acá. Es más o menos similar. Espera, es más o menos similar, pero no es lo mismo. Es yendo un poquito más allá. Se ve un poco más enredado, pero después de que yo tengo el ellos entonces, el nosotros ahora, se tengo que ir a aplicar el evangelio de la vida. Ahí está la cruz, que está acá. Y el mensaje tiene que estar en el centro. No muy en el ellos, no muy en el nosotros, no muy en el texto, no muy en el evangelio, sino en el centro. ¿Okay? Pero este es como un extra. Lo importante que quiero que se queden con esta imagen. ¿Ya? Cuando yo interpreto la Biblia, no debo directamente a pasar a nosotros ahora. Vamos a estudiar Filipenses. Vamos a Filipenses 4:13. Pasaje muy famoso y yo creo que el pasaje más mal utilizado en toda la historia de la iglesia. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos normalmente, ¿qué cosa? Un monito levantando pesas. Y abajo la cita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo cuando en mis años mozos hacía atletismo, mi papá, de hecho lo hemos conversado, y mi papá sin saber me decía este versículo cuando iba corriendo, así, esfuérzate, vamos, que tú puedes, corre, Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero eso no es lo que significó para ellos entonces. El Filipenses 4:13 no es lo mismo a un monito levantando una pesa, ¿cierto? O para una persona que está haciendo gimnasia, que el significado que tuvo para la iglesia de Filipos cuando lo leyó de parte de Pablo que estaba en la prisión. El contexto era muy diferente. Por eso, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, tenemos que siempre, antes de sacar alguna aplicación a nuestra vida, ir a buscar el ellos entonces. ¿Qué significó para los autores originales y para el escritor original en su momento el pasaje? Hasta acá. ¿Está claro el concepto de la importancia del contexto, de la exégesis, de sacar la información de la Biblia y entender lo que está pasando antes de ir a interpretar la Biblia? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí. Ya. Bien. Dicho eso, entonces, vamos a, antes de partir con nuestro estudio y antes de ver los versículos de Filipenses, vamos a entender que, como introducción, acá tengo la hojita, como introducción, qué es Filipos, la ciudad a la cual se escribió la carta, qué pasó, cómo se formó la iglesia de Filipos. Después vamos a pasar a hablar sobre el autor de la carta, el lugar y la fecha, y por último, el propósito y el tema principal. 4 puntos vamos a ver hoy día, ¿ya? El propósito y el tema, autor, lugar y fecha, fundación de la iglesia y la ciudad. Bien, vamos a partir primero con la ciudad de Filipos. Bueno, la carta de Filipenses, mal dicha carta de Filipenses, ¿cierto? Es la carta a Filipenses, y por si no sabías, Filipenses es simplemente el gentilicio, ¿ya? A la gente de Talcahuano, ¿cómo le dicen? Choreros, ¿cierto? Pueden conectar sus micrófonos de repente para poder hablar y no sentirme que estoy hablando contra una computadora. El gentilicio de Filipenses, o sea, de Filipos es Filipenses. El gentilicio de Talcahuano es chorero. El gentilicio de Concepción es penquista. El de Arica es... ¿Cuál es de Arica, Nancy? El gentilicio de Arica. Ariqueño.
Ariqueños, bien. ¿Quién más El de de otra ciudad? Quique es... ¿El de Quique? ¿Cuál de Quique? Fernanda de fondo de otra pieza merita. Iquiqueños, ya. Exacto. La Javi, Javi, ¿de dónde eres tú? Quiqueños. Nacida. De Yungay. ¿Y cuál es el gentilicio Soy Yungay? Yungayina. Yungallina. Es como gallina, pero con yu. Sí. Ya, es una yungallina. Bien, entonces el gentilicio de la gente de Filipos era filipenses. Entonces, la carta a los filipenses es la carta que le escribe Pablo a la gente, los cristianos que estaban viviendo en la ciudad de Filipos. Se me olvidó tener un mapa, vamos a buscarlo al tiro. Acá está. Bien. Chan, chan, chan. Filipos es una ciudad que está en Europa, o que estaba en Europa. La estoy abriendo acá. Bien. Y es esta de... Aquí parece. No, este no es. Esta entonces. Esta. Bien. Bien, en este mapa que tengo acá, ¿lo ven bien, cierto? Acá en medio como naranjito, o si es como un naranjo raro, no sé, está Asia. Voy a poner el foco para que lo puedan ver mejor. Bien, acá esto es Asia. Esto de acá, en amarillo, es Europa, y específicamente esto es Grecia, ¿ya? Y en Grecia hay una parte de Grecia, que es la parte del norte de Grecia, que se llama Macedonia. Si alguna vez tuvieron algo de historia, la Gaby nos podría contar, había alguien muy importante de la historia que venía de Macedonia, que se llama Alejandro Magno. Alejandro Magno era macedonio y era parte del imperio griego. Y esta ciudad, que es acá, es Filipos. Ahora, Filipos es una ciudad que originalmente, o en esta época, era una ciudad muy grande, muy importante, que estaba al oriente de Macedonia, ¿cierto? Como lo vimos en el mapa al lado derecho, y era una gran ciudad que dominaba toda esta parte terrestre. No sé si se han escuchado, ¿cierto?, la frase que todos los caminos llevan a Roma. Esto era porque Roma pavimentó y hizo grandes caminos como grandes carreteras por todo su imperio. Y había un gran camino que se llamaba Vía Egnatia. Ahora, las grandes ciudades tenían grandes caminos. El hecho de que tuviera un gran camino significaba que Filipos era una gran ciudad, una ciudad grande. Filipos era una ciudad que tenía oro, tenía muchas minas de oro cerca. Como en el año más o menos 300 a.C., el padre de Alejandro Magno, un caballero con un nombre muy hermoso, se llamaba Felipe II, decidió conquistar, cuando él creó como este imperio, el imperio griego, decidió conquistar esta región donde estaba Filipos, era simplemente un par de casas chiquititas, y conquistó esta ciudad y la anexó a su imperio porque había oro. Y cuando la anexó, le cambió el nombre a Filipos, que quiere decir ciudad de Felipe, porque su nombre era Felipe y los Felipes son egocéntricos. Bien, entonces, después de esto pasó el tiempo y como en el 50 a.C., el Imperio Romano se hace con el poder de toda esta zona, o un poco antes la verdad, y conquista esta zona, y en la ciudad de Filipos deja viviendo gente que eran romanos, eran veteranos de la guerra, era gente de la alta alcurnia romana, por así decirlo, ¿ya? Vamos a Hechos capítulo 16, y le voy a pedir al hermano Roberto que lo pueda leer. Hechos 16, 12, por favor. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí dice, gracias hermano, claramente que era una colonia. Ahora, como les decía en un comienzo, cuando recordaban ese monito, es importante entender el contexto, porque nos da pistas y nos muestra un poco más cómo es la situación que estaban viviendo. Nosotros estamos leyendo cartas, por así decirlo, estamos viendo fotos de una película. Nosotros no sabemos todos los detalles. Si tú lees los evangelios y lees, por ejemplo, el libro de Lucas, a veces omiten muchos detalles, porque si escribieran detalles sería un libro muy grande y no tienen tanta importancia. Pero, por ejemplo, Lucas aquí escribe que es una colonia. Y nosotros lo leemos, es como, ah, ya, una colonia, pero tiene importancia. ¿Por qué?
Porque cuando Roma conquistó esta zona, la ciudad de Filipos, hizo una colonia romana. Ahora, aquí en la hojita dice nota, en esta parte de acá, no todas las ciudades del Imperio Romano eran colonias romanas. ¿Ya? A ver, Roma era un gran imperio que conquistó muchas ciudades, pero no todas las ciudades que conquistaban eran colonias. Solo las mejores ciudades, las más opulentas, las más grandes, eran llamadas colonias. Y colonia era un estatus de una ciudad, significaba que cada provincia tenía un gobernante. Por ejemplo, el gobernante de Galilea, ¿saben quién era o no? En la época del Señor Jesucristo. ¿Y quién era el gobernante de Judea? El gobernante de Judea era Poncio Pilato, ¿cierto? Y el gobernante de Galilea era el rey Herodes. Por eso, cuando Poncio Pilato ve a Jesús, le dice, lo voy a mandar donde Herodes porque él es Galileo. Y Herodes era el gobernante de Galilea. ¿Ok? Entonces, los gobernantes eran como pequeños reyes que gobernaban estas zonas bajo la autoridad del imperio, pero en este caso, las colonias no estaban bajo el poder de los gobernantes, sino que se dominaban a sí mismas y, algo muy importante, no pagaban impuestos. Ahora, imagínate, el ser colonia romana es un gran estatus, significa que había mucha gente romana, significa que era gente muy nacionalista y que amaba a su imperio, amaba al César. Cuando en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice que Jesús sea el Kurios. Kurios es la palabra original en griego para Señor. Y los romanos decían, César es el Kurios, César es el Señor. Por lo tanto, confesar en la ciudad de Filipos que Jesucristo es el Señor era decir completamente, César no es mi Señor, lo es Jesús. Entonces, entender que Filipos era una colonia nos da un poco de luz a ciertos pasajes. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Debe ir a la Cata que lo pueda leer, por favor. Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Ya, ahora, si entendemos ahora esto, fíjate, Pablo les dice, la ciudadanía de ustedes está en los cielos. Y ahora que entendemos que la colonia romana, Filipos, al ser colonia romana, era una ciudad con mucho patriotismo, con mucho celo por el César, esto tiene un poco más de sentido. Es como que Pablo les diga, mira, ustedes pueden jurarse que son romanos, pero más que romanos, ustedes son ciudadanos de los cielos. Más que preocuparse por ustedes, por esta opulencia de todo lo que son, no, hermano, dice, ustedes son ciudadanos de los cielos, no ciudadanos de Roma, no ciudadanos de Judea, no ciudadanos de ningún lado, sino en el cielo. Por eso es importante, como le explicaba, entender un poco el contexto. ¿Ya? Y volviendo al tema, Filipos fue visitada por el apóstol Pablo, le vamos a ver en el siguiente punto, en el año 52 después de Cristo. Así que en Hechos capítulo 16, en el versículo que leímos recién, en el versículo 12, yo te recomiendo que tú tomes un lápiz mina, por ejemplo como este, y marques ahí, al lado de tu Biblia, el 52 DC. Acá está en el apunte. Pablo la visitó en el año 52 DC. Vamos a ver después por qué es importante saber esta fecha. ¿Ya? 52 DC. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? Ya, yo tengo una duda. ¿Quién es papá? Hay un papá conectado. De hecho dice papa, no papá. Soy yo, Joaquín. Ya. Gracias. Gracias, papito. Bien, vamos a seguir. ¿Y la Girly me escucha o no? Que la Girly estaba con problemas también de conexión. Parece que no. Sí, te escucho. Bueno, bacán. Ya. ¿Alguna duda? ¿Todos? Hay un chat por si acá también en el... Si tienen problemas con el audio, pueden escribir en el chat que está al lado de la ventanita y yo los puedo ir leyendo. ¿Ya? Bien, vamos al segundo punto entonces. La iglesia de Filipos.
La fundación de esta iglesia se encuentra, como vimos en la tarea, si es que la hicieron, ¿cierto?, relatada en el capítulo 16. Ahora, ¿por qué les pedí leer desde el 15:36? Porque, bueno, es un pasaje largo y extenso y podríamos sacar muchas enseñanzas de esto, pero yo quise centrarme en 5 cosas, que son 5 eventos que llevan a la fundación de la iglesia de Filipos. ¿Okay? 5 eventos que si no hubieran ocurrido y que están relatados acá, la iglesia de Filipos no hubiera sido fundada. ¿Ok? Nuevamente, hay muchas más cosas que podríamos sacar de estos pasajes, pero yo me quise enfocar en eso debido a lo que estamos estudiando, ¿ya? Y para entender nuevamente la carta de Filipenses, tenemos que entender cómo fue fundada la iglesia a Filipos, o la iglesia en Filipos. Bien, le voy a pedir entonces a la... A ver, ¿qué tengo aquí? A la Dina, que pueda leer Hechos capítulo 15, versículo 36, hasta el versículo 5 del capítulo 16. ¿Ya? Hechos 15, 36 hasta el 16, 5. A ver si la Dina me escucha. Ya, si no, la Toto, por favor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ya, gracias. Bueno, aquí tenemos el primer evento, que es el deseo de Pablo de salir en un segundo viaje misionero. Si tienen, la mayoría de las Biblias actuales tienen mapas, y muchas Biblias tienen algo que dice, por ejemplo, viajes de Pablo o viajes misioneros. Les voy a pedir que vayan al segundo viaje, si lo pueden ver, o al segundo mapa. Igual voy a mostrar uno que tengo acá, y más que nada con el propósito de irnos contextualizando de cómo fue este viaje, ¿ya? Voy a achicarlo acá un poquito. Bien. En el versículo 36 dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. Pablo ya había hecho un primer viaje misionero, que de hecho está acá arriba, es este viaje que está acá. Ahí está. Este viaje fue el que hizo Pablo, fue por Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Perge, Pafos, Salamina, ¿ya? Atalia. Y después fue hasta Jerusalén. Y después de un tiempo, un par de años, Pablo con Bernabé dijeron: oye, vamos nuevamente a visitar. Mira, fíjate, acá dice que fue entre el 47 y 49, y acá dice entre el 49 y 51. Ahora, estos años son aproximados generalmente, puede haber errores de 1, diferencias de 2 más o menos. Entonces, Pablo estaba acá en Antioquía, que fue el lugar donde los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos, que era donde estaba la iglesia con Bernabé, y Pablo con Bernabé tuvieron una pequeña discusión, no vamos a entrar en detalle en eso porque no va el tema, y en esta discusión Pablo decide tomar a Silas, que era otro discípulo, y va a hacer este viaje. En el versículo 40 dice: Pablo, escogiendo a Silas, se le ha encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Siria es esta zona que está acá, voy a poner el foco. Siria es esta zona que está acá, es una provincia
y Cilicia es esta otra zona que está acá, que también es otra provincia. Entonces dice que Pablo pasó por esta provincia, hasta llegar a las iglesias que estaban en Derbe, Listra e Iconio. Estas iglesias son las que fundó en el primer viaje misionero. ¿Con qué propósito? Con el propósito, como dice, de confirmar a los hermanos. Y cuando llegó a Derbe y a Listra, este lugar de acá, ahí fue cuando conoce a Timoteo, lo evangeliza, ¿cierto? Lo disipula, también dice que lo circuncida para ser un buen testimonio a los judíos, y después quiere continuar este viaje. ¿Por qué hablamos de esto y por qué es un evento importante para la fundación de la iglesia? Déjame mover esto. Porque Timoteo va a ser un pastor después. Sí, pero más que porque Timoteo no tiene mucha relevancia, la verdad, en esta parte del estudio, o mejor dicho, en esta parte de la fundación de la iglesia, pero lo que es importante como desencadenante para la fundación de la iglesia es el deseo de Pablo, y a veces no tomamos el peso de eso. Si Pablo no hubiera tenido el deseo de ir a visitar a los hermanos, no hubiera tenido el deseo de seguir evangelizando, la iglesia de Filipos jamás hubiera podido ser formada, y los hermanos allá, la Lidia y el carcelero, jamás hubieran conocido al Señor. Entonces, al final vamos a partir hablando un poco del carcelero, pero fíjate que para que el carcelero fuera salvo, tuvo que partir en Pablo este deseo de salir a evangelizar. Y acá lo tenemos, dice, el deseo de Pablo de entregar el evangelio a más personas y visitarlo en Marcos, siguiendo el mandato de Marcos 16:15 de ir, ¿cierto?, a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces es súper importante que entendamos que para que se forme una iglesia también, como en el caso de esta iglesia, tuvo que haber un deseo de alguien. Nosotros, los que somos acá de Hualpén, partió incluso antes de Pastor Leo la iglesia, ¿cierto? Sabemos que partió con el Pastor Disney y él tuvo el deseo de dejar su hogar en Estados Unidos para venir a predicar el evangelio acá. Después tuvo el deseo de Pastor Leo de venir de Santiago acá a Hualpén a predicar el evangelio. A los hermanos que estuvieron trabajando, el hermano Joaquín, el hermano Mauricio, muchos hermanos que estuvieron trabajando en la obra durante años, y gracias a ellos, a esos deseos, que nosotros podemos estar acá presentes y podemos incluso estudiar y podemos seguir juntando, y así va a seguir. Entonces es muy importante entender estos eventos para entender cómo se forma la iglesia. Segundo evento, lo tenemos versículos 6 al 12. El hermano Roberto reclamaba que quería leer, así que le voy a pedir que lea. Del Hechos 16, versículo 6 al versículo 12. Tiene el privilegio, hermano. Perdón, 6, ¿a cuál? Bueno, si no va a estar atento, mejor no lea. No, del versículo 6 al versículo 12. 6 al 12. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Gracias, hermano. Bueno, entonces vamos a analizar un poco. Dice que estaba Pablo acá en Iconio y Listra, en el versículo 6, y atravesaron Frigia, que es esta zona de acá, que es otra provincia, y estaba en la provincia de Pisidia. Pasaron por Frigia y la provincia de Galacia. Estas dos provincias de acá son provincias de Asia, ¿ok? En la provincia de Frigia tenemos las 7 iglesias del Apocalipsis, que están aquí con un cuadradito y una cruz: Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tetira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. También está Colosa, donde está la iglesia de los colosenses. Acá arriba está Galacia, que ahí estaban las iglesias de Galacia. Por si acá la carta de Gálatas es a las iglesias de Galacia, no es a una iglesia, son varias iglesias que estaban en Galacia. Y dice el versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, muy importante, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Dice que después llegaron a Misia y trataron de ir acá arriba, a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se los permitió. Y cuando llegaron a Misia, al final dijeron, bueno, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos a Troas, porque quedémonos en Troas a ver qué hacemos. Y cuando estaban en Troas, se le mostró a Pablo una visión, y ahí vio un varón macedonio. Recuerda, macedonio es como una forma de decir griego, que era de la provincia de Grecia. Entonces, cuando tú leas macedonio, imagínate un griego. Y vio esta visión que era este varón que le rogaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dame un segundito, que el Miguel está pidiendo el idea del grupo. ¿Alguien tiene no mandé la idea, parece, ¿cierto? A ver, Miguel. Sí lo mandaste. Mandé el link. Dice que es el código. Este es el código. Ya lo Sí, dice código, creo, y ahí sale. Ya. Es el 346. Voy a empezar a mandar las dos, pues ahora no. Este 37. Ya. Sigamos. Entonces, estamos acá en la foto. Bien. Entonces Pablo trató de estar predicando acá en Asia y por diferentes motivos Dios no le permitió. En unas clases anteriores me preguntaban cuáles eran los motivos. La verdad no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque Dios no lo dice, no lo explica en su palabra, no está revelado, y si no sale, una recomendación siempre es no especular. Si Dios no lo menciona de forma explícita, o sea, Dios no lo menciona, probablemente es porque no es importante para nosotros. Si quieres especular, bueno, dice la historia después que Juan estuvo predicando en esta iglesia y él fundó esta iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Quizás puede ser por eso, no lo sé, pero simplemente Dios no quería que fuera para allá en ese momento y él quería que fuera a Macedonia. Bien, porque dice que cuando estaban en Macedonia, cuando estaban en Troas, versículo 11, zarparon y fueron acá a este lugar, esta islita que está aquí, que se llama Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, que es este puerto que está a la entrada acá de Macedonia, que es una ciudad muy pequeña. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y que era una colonia, y estuvo ahí algunos días. Entonces, vamos a volver a nuestra hojita. El segundo evento, entonces, que tenemos de la fundación de la iglesia es el cual se le prohibió a Pablo predicar el evangelio en Asia, y él llegó a Macedonia, debido a los designios de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Lo primero es que nuestros planes no son los planes del Señor. Pablo tenía todo el deseo de ir a predicar el evangelio a Asia, pero el Señor le dijo no. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor es soberano y el Señor sabe por qué no. Nosotros no lo sabemos, no tenemos en la escritura el por qué, pero tenemos que estar tranquilos que el Señor sabe lo que es mejor. Lo otro que nos demuestra, bueno, eso nos muestra un pasaje muy famoso en Romanos 8:28, y muchos quizás lo conocen, dice que sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es los que conforme a su propósito son llamados. Pablo fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles, y él amaba al Señor. Por lo tanto, él sabía que, y no tenemos en la escritura acá que Pablo estuviera enojado, Pablo estuviera molesto, probablemente Pablo no sabía qué hacer, estaba esperando la voluntad del Señor, y él fue tranquilo, confiando que donde el Señor lo mandara, eso es. Y a veces el Señor nos dice, acá no, acá sí, este es el momento, este no es el momento, no lo sabemos, Él lo sabe. Quizás nosotros nunca lo sepamos acá en la tierra, pero lo vamos a ver cuando estemos en la presencia del Señor. Y aunque no lo sepamos estando en la presencia del Señor, es más importante confiar en Él. Y lo otro que quiero que pensemos en esto es que muchas veces oramos pidiendo, Señor, bendice mis planes. Señor, yo con el grupo de liderazgo de los jóvenes, esto lo hemos conversado muchas veces, hubo un tiempo que planificábamos, y cuando teníamos todo lista la planificación de un campamento, de una confraternidad, ya, ahora oremos para que el Señor bendiga esto. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que no era la forma correcta de actuar, porque estamos haciendo nuestros planes, estamos haciendo nuestras ideas, y después le pedíamos al Señor que lo bendijera. Cuando lo correcto sería primero, Señor, muéstranos tu visión, muéstranos tu voluntad, muéstranos lo correcto, y va a ser bendecido de tal forma, porque si el Señor quiere que así sea, así va a ser bendecido.
bueno, para los que no son de Hualpén, muchos saben que yo soy líder de jóvenes y ningún joven de acá por si acá, porque si estuviera acá no lo diría. Pero de repente vienen jóvenes que dicen, oye, estoy problemado, estoy peleando con esta chiquilla o con este niño estoy peleando y no sé si es la voluntad del Señor. Entonces yo les decía, bueno, primero, están diciendo amén por ahí parece. Yo les decía primero, ¿le oraste al Señor antes de ponerte a pelear con esa persona? No, me decían. Bueno, entonces obviamente no sabes si es la voluntad del Señor. Porque si tú antes le hubieras preguntado, ya sabrías entonces si estás peleando con esa persona porque es o no es la voluntad del Señor. Pero cometemos el error, y no solamente los jóvenes, los adultos también, ¿cierto? A veces tomamos decisiones de cambiando de trabajo, tomamos decisiones de comprar alguna cosa, y después nos preguntamos, ¿será la voluntad del Señor? Cuando lo correcto es primero buscar la voluntad del Señor y después hacerla. En el Salmo 143, versículo 10, hay un hermoso pasaje. Salmo 143, 10. Le voy a pedir a la Javi que lo lea, por favor. La Javi. Salmo 143, 10. 143, 10, ¿cierto? Sí. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces, gracias, Javi. Como dice, el salmista no le decía, Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, bendice mis planes, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Si el salmista estaba orando para que el Señor le enseñara a hacer su voluntad, significa que él ya conocía su voluntad. Entonces, antes de hacer cualquier plan, primero tenemos que conocer la voluntad del Señor. Saber si el Señor quiere o no quiere hacerlo. Y después nos embarcamos con confianza. Entonces, cuando oremos, primero oremos para tratar de conocer la voluntad del Señor. Obviamente su voluntad, y muchos ya lo saben, lo hemos conversado otras veces, su voluntad está acá, está revelada. Hay muchos pasajes de la Escritura que nos dicen cómo debemos actuar, qué es lo que tenemos que buscar, y primero busquemos su voluntad acá. Luego vamos en oración y pidamos al Señor que nos muestre. Y una vez que ya la sepamos, vamos y hagámosla. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo estaba haciendo primero la voluntad del Señor. ¿Cuál era? Ir y evangelizar. Él fue. Estando ya, el Señor le dijo, no, esto no. Bueno, el Señor, Pablo dijo, está bien, es tu voluntad. Y él siguió, hasta que de repente el Señor le dijo, esto quiero que hagas. Y Pablo dijo, en cuanto vi la visión, de hecho, algo más importante, en Lucas 16, el autor de, Hechos 16, el autor de Hechos es Lucas. Y cuando en el versículo 10 dice, cuando vio la visión, cuando Pablo vio la visión, y está escribiendo Lucas, dice, enseguida, ¿qué palabra viene después? Procuramos. Aquí Lucas hace partícipe de esto. Es importante porque aquí es cuando Lucas empieza a ser partícipe del relato. O sea, la visión la dio Pablo. Lucas siguió la visión que Dios le dio a Pablo. Lucas no dio nunca la visión del varón macedonio. Silas, que estaba con él, y Timoteo tampoco vieron la visión del varón macedonio, pero siguieron a Pablo sabiendo que estaban haciendo la voluntad del Señor. ¿Ok? Ese es el tercer evento. ¿Hasta acá alguna consulta? Tenemos el primer evento entonces, que es el deseo de Pablo de salir a evangelizar, de salir a hacer este segundo viaje. El segundo evento, que es la dirección del Espíritu Santo, la prohibición de predicar en Asia y el mandato de ir a Macedonia. Y ahora ya tenemos que llegar a Filipos y tenemos el tercer evento que lleva a la fundación de esta iglesia. Le voy a pedir a Miguelito, no sé si el Miguel tiene audio, si puede leer del versículo 13 al versículo 15 del capítulo 16. Son solamente tres versículos, del 13 al 15. Ya, del 16, ¿cuánto? El capítulo 16, versículos 13 al 15. 13, 15. Oh. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo.
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Gracias. Acá tenemos el tercer Era- evento. Y dice que Pablo, como tenía costumbre, lo podemos ver en todo el libro de Hechos, cuando predicaba el Evangelio, iba primero a los judíos y después iba al resto a los gentiles. Ahora dice que en un día de reposo, que era el momento cuando él salía a predicar, iba a las sinagogas, dice que salieron fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Por qué no fue una sinagoga? Porque en Filipos no habían sinagogas. Recuerda que era una colonia romana. Los romanos eran bastante antisemitas, o sea, tenían como una especie de odio hacia los judíos, tanto probablemente no tenían espacio para hacer esta sinagoga y era mucho nacionalismo. Por eso es importante entender que era una colonia. Entonces los judíos que hacían se reunían a la salida, alrededor del río, ahí tenían sus reuniones, en esta sinagoga, como una sinagoga al aire libre, por así decirlo, y dice que Pablo se sentó y empezó a hablar con las mujeres que se habían reunido, mujeres judías. Entonces dice, entre esto había una mujer que se llamaba Lidia, una judía, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Ahora, la frase que adoraba a Dios no hay que confundirla con que sea salva. Obviamente Lidia no podía ser salva porque nunca había escuchado el Evangelio, nunca había escuchado al Señor Jesucristo. Y solamente la salvación es a través del Señor Jesucristo, por lo tanto no era salva. Pero decía que adoraba a Dios. ¿Qué quiere decir esta frase que adoraba a Dios? No es la primera vez que se usa, se utiliza también un poquito más atrás en el capítulo 10 de Hechos, hablando de Cornelio, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y se sigue leyendo el capítulo, Cornelio tampoco era salvo, tampoco conocía el Evangelio, pero era temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir este que era temeroso de Dios? Simplemente estaba hablando de que eran temerosos del Dios de Israel. Es una frase común que se utilizaba. Cuando decían que adoraban a Dios o eran temerosos de Dios, eran temerosos del Dios de Israel, pero no eran salvos. ¿Por qué no eran salvos? Porque no habían escuchado acerca del Señor Jesucristo. Pero esta mujer tenía este deseo de, como adoraba a Dios, dice que Dios trabaja en ella y abre su corazón para que esté atenta. Es como que ese sexto sentido que te le dijera, oye, Lidia, escucha, esto es súper importante. Y ella escucha, dice, y que fue salva. Ahora, esto a veces suscita para ciertas opiniones, hay gente que dice que Dios te va a obligar entonces a creer. La verdad es que no es la primera vez que aparece esto. En Hechos capítulo 17, en el versículo 24, bueno, a avanzar un poco, el versículo 26, hablando del ser humano, dice que Dios ha hecho de una sangre todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y en Juan 7:17 dice lo mismo, dice algo parecido, dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto nos demuestra que cuando una persona tiene el deseo sincero de buscar a Dios, Dios se le va a mostrar a esa persona. Esto lo sabemos tanto por ejemplos de la Biblia, como el caso de Cornelio que vimos recién, que él era temeroso de Dios y Dios le envía un ángel para que vaya a buscar a Pedro, para que Pedro le predique el Evangelio, como lo tenemos de caso empírico. Yo conozco un joven de nuestra iglesia que él me contaba hace un tiempo atrás que antes de conocer al Señor, luego de un dilema familiar en su casa, sin ser salvo, sin escuchar jamás del Evangelio, él hizo una especie de oración y le dijo a Dios, Dios, yo quiero conocerte, quiero buscarte, no sé, quiero que te necesito porque yo no puedo, sin siquiera ser cristiano. Y él va después, este joven, a su preuniversitario, y esto fue en la mañana, como a las 11, a la 1, me dijo, a la hora de almuerzo, perdón, no en la mañana, a la hora de almuerzo, a la 1, y el preuniversitario era a las 3 de la tarde, y termina el preuniversitario, se le acerca un joven y le dice, oye, ¿qué tenéis que hacer hoy día a la tarde? No, nada, porque, oye, es que yo tengo una reunión de jóvenes de mi iglesia, ¿quieres venir? Y este joven me dice que cuando le dicen esto, que hace como, Señor,
Porque obviamente él estaba orando al Señor para que le mostrara cómo acercarse a él, y en la tarde un joven que jamás en su vida le había hablado, se le acerca, perdón, tenía una visita, se le acerca y lo invita a la iglesia. Y este joven lo ve claramente como una señal del Señor. Y esto nos demuestra también que el Señor a veces ordena nuestros pasos para que le podamos conocer. Dios sabe nuestras decisiones, sabe las decisiones que vamos a tomar, sabe las decisiones sabe los resultados de nuestras decisiones. ¿Qué pasaría si tomamos un camino? ¿Qué pasaría si tomamos otro? Y el Señor ordena nuestros pasos para que le podamos conocer. Todos ustedes que son cristianos analizan sus vidas y cómo llegaron al conocimiento del Salvador. Si hubieran nacido en otro hogar, si hubieran nacido en otra ciudad, si una decisión que hubieran tomado en el pasado no hubiera ocurrido, no hubieran conocido al Señor. Y eso nos demuestra también cómo el conocimiento, la soberanía, la presciencia del Señor, su providencia, todo esto ordena los pasos para que todos podamos conocerle. Sabemos, dice la palabra, que el Señor quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos y Él ordena nuestros pasos para que seamos salvos. El problema es que a pesar de eso, algunos hombres rechazan el Espíritu Santo, rechazan el testimonio del Señor. Y a pesar de que el Señor puede ordenar todos sus pasos, ellos no llegan al conocimiento del Salvador por el designio que tienen, por la maldad de su corazón. Y aquí tenemos entonces el tercer evento, como Pablo predicando en la ciudad de Filipos, y Lidia escucha, el Señor abre su corazón para que ella escuche. Por eso nosotros antes de cada prédica oramos para que el Señor trabaje en el corazón de cada uno de nosotros y el Señor abra nuestro corazón para hacernos estar atentos, para que Él nos hable, para que el Espíritu Santo trabaje. Recuerda que es el Espíritu Santo, no el predicador, no el maestro, no el pastor, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos que el Señor abra nuestros corazones para que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Si no, seguimos con el cuarto evento. Le vamos a pedir a la Nancy que pueda leer, por favor, del versículo 16 al versículo 24. El versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Gracias. Bueno, acá vemos un evento bastante fuerte que hemos visto de la providencia del Señor y cómo el Señor lleva todas las cosas para bien. La promesa de Romanos 8:28 es patente tanto en ese momento como ahora, ¿cierto? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque aquí vemos que Pablo iba nuevamente a oración, a esta reunión que tenían los judíos para ir a evangelizar, ¿cierto? Y venía esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación. La palabra original para adivinación es pitón, o sea, es un espíritu de pitón. De ahí vienen las pitonisas, que eran
son espíritus al final. No es que los espíritus adivinen, porque los espíritus están sujetos al tiempo. Los espíritus no son fuera del tiempo, como el único ser fuera del tiempo es Dios, ni siquiera Satanás está fuera del tiempo, pero obviamente los espíritus tienen mucho conocimiento, saben lo que va a pasar, saben lo que puede pasar, pueden ordenar las cosas para que pasen, entonces pueden dar la impresión de que están adivinando. Obviamente esto es una práctica contraria a la palabra de Dios. Y bueno, esta mujer o este demonio que estaba dentro de ella hacía esta declaración: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y a Pablo le desagradó que ella dijera estas cosas, y dice que fue por muchos días, así que probablemente una semana, todos los días hinchándole, y Pablo al final se aburrió y mandó al espíritu que saliera afuera. ¿Por qué a Pablo le molestó esto? Probablemente porque si no hacía separación, iba a producir una mezcla del cristianismo con las pitonisas, con toda la cultura del momento, iba a haber una mezcla, y el cristianismo tiene que mantenerse puro del estado de las cosas demoníacas, ¿cierto? Pero el problema es que al hacer esto Pablo no sabía lo que estaba desencadenando, y desencadenó que los amos de esta muchacha se enojaran porque estaban perdiendo su dinero. Recuerden que el origen de todos los males es el amor al dinero. Y dice en el versículo 30, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Nuevamente, ¿se acuerdan que les decía que en las colonias romanas había un antisemitismo? O sea, había un pensamiento antijudío. Esta frase lo demuestra. Estos hombres, que más encima son judíos, vienen y empiezan a alborotar nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito hacer ni recibir porque somos romanos. Aquí nuevamente la camiseta puesta, ¿cierto? Nosotros somos de Roma, cruz para el cielo, y somos bacanes, somos mejores que todo el resto. Entonces, ¿qué hacen? Dice que los desnudan y le rasgan las ropas y los azotan con varas. Y el versículo 23 me llama siempre la atención. Lucas, no siendo escueto en palabras, dice: después de haberles azotado mucho. Así que realmente tiene que haber sido harto. No fue poquito, no fueron uno que otro azote, sino fue mucho. Los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, y él recibió el mandato, los metió en el calabozo más adentro y le puso un cepo, o sea, estas cositas en los pies para que no se pudieran mover. Ahora, ¿cómo Pablo debería haber reaccionado con esto? ¿Cómo tú y yo hubiéramos reaccionado? Pero Señor, pero mira cómo yo vengo a predicar el Evangelio y más encima hago un bien y aquí me tienen en la cárcel. ¿Dónde están tus promesas de prosperidad? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Salmo 1 de la prosperidad? Claramente Pablo es el mejor ejemplo para explicar que la prosperidad no es física y no es material. La prosperidad es espiritual, la que nos promete el Señor. Pablo no fue próspero físicamente. Pasó muchas persecuciones, fue azotado, fue metido en la cárcel, no lo estaba pasando bien. Pero él estaba tranquilo, y vamos después a ver en la carta de Filipenses que él tenía en todo momento gozo. Gozo sabiendo que el Señor estaba en control, y gozo sabiendo que el Señor tiene la mano sobre todas las situaciones. Podemos ver los planes del Señor aquí, dice la hojita, no significa nuestra prosperidad física ni material, sino que prospere nuestra alma, o sea que llevemos fruto. Porque en la providencia del Señor, Él permite que esta situación pueda desencadenar en la salvación del carcelero y de toda su familia. Entonces Pablo, como dijo en otro momento, él aceptaba con gusto ser azotado si que eso permitía que más personas conocieran al Señor. Y nosotros está lloviendo y nos da lata salir a evangelizar, ¿cierto? Un excelente ejemplo tenemos aquí en el caso de Pablo. Bien, siendo las 6, vamos a tomar un break. Voy a dar 7 minutos. Hagas un cafecito, estire las piernas para que no se me queden dormidos. Seguimos, ¿ok? Felipe, ¿cuál era el...? Si lo tienes en silencio no te va a escuchar. No, ¿cuál era el cuarto punto? El cuarto punto es el encarcelamiento de Pablo. El cuarto evento. Ya todos se fueron. Gracias. De nada. Te estoy sacando la lengua, pero no me ves. ¿Qué? Nada. Ay, mi madre que se cae. Ya, ya me va a tirar el toque. Gracias. Ya, papá. Gracias. Bueno.
Ay, quiero grabar. Pucha, no sé si me escuchas. ¿Puedes escuchar? Sí, te escucho. No le estoy hablando a ti, hombre, le estoy hablando a la Dina. ¿Qué? Todos me hablan. Allá, ¿cómo arreglarla? ¿Te escucho? Sí, sí te escucha. ¿Y no te sale el botoncito del audio así como con la línea? Está bloqueado. Desbloquéalo. No. Dice que sí. No cacho, entonces. Pero reinicia la reunión, po. Si hay tiempo libre. Me voy a hacer un cafecito. ¿Me escucháis ahí, Cata? Sí, ahí sí. Estuve todo el rato intentando hacerlo porque estaba así como bloqueado y no podía. Ah, bueno. ¿Dónde está el otro video? ¿La grande? ¿No? ¿La mía? ¿De esto? Acá. Préstame. No. A ver, no me acuerdo. ¿Qué dice esto? El sol. Ah, sí, por eso. Tranquilo. Tranquilo. No. Luana de completamente instalada. Otakis. Como que me da un toxico por esta Biblia, por la hoja tan delgadita. Aunque no hay ninguno de estos.
Miércoles. Ayer son más. Ya, estamos en la hora. ¿Mm? Pedir a la Cata que pueda leer Hechos, capítulo 16, desde el versículo 25 al versículo 37. Y vamos a ver el quinto evento que llevó a la formación de esta iglesia, y después vamos a ver vamos a hablar después sobre la carta misma, ¿ya? El quinto evento que llevó a la formación de la iglesia en Hechos, capítulo 16, versículo 25 al versículo 37. Catalina Guzmán, Facebook. Ya, ahí está. Del 25 al 37. Ya. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos de ahí, le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos de aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Hasta el 37? Hasta el 40. Ya. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, bueno, el quinto evento que lleva a esto es toda esta situación de Pablo dentro de la cárcel, que ocurre este terremoto,
y cuando viene el terremoto, ¿cierto? Se le sueltan las cadenas y el carcelero dice algo interesante. Bueno, el versículo 25 es muy importante, dice que Pablo estaba orando y cantaban himnos al Señor, y aparte los presos los oían. Y me impresiona la capacidad de Pablo de poder sobrellevar estas situaciones de forma tan fácil, con gozo, con alegría, tranquilo. Nuevamente, recuerda que Pablo fue azotado, fue encarcelado injustamente por algo que no había hecho ningún mal, fue simplemente puesto por envidia, pero él estaba tranquilo, confiando en la providencia del Señor. Bueno, y ocurre este terremoto y ellos se quedan todos quietos y dice que el carcelero se quería matar. ¿Por qué se quería matar el carcelero? Porque si a un carcelero o alguien que estaba a cargo de un preso se te escapaba el preso que era digno de muerte, tú tenías que pagar con tu vida que se te había escapado esta persona que era digna de muerte. Entonces probablemente iban a matar al carcelero por todos los presos que se le habían escapado, y por eso se quiso quitar la vida. Pero Pablo le dijo, no, tranquilo, acá estoy. El carcelero probablemente había escuchado un poco del Evangelio, entre los cantos, entre todo lo que había pasado. Por eso pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. Y versículo 31, Pablo dice, simplemente cree en el Señor Jesucristo. La condición para ser salvo simplemente es colocar tu confianza en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y después de esto, él dice que lo lleva a su casa, le muestra estas señales de amor verdadero a estas personas, y al final termina el relato diciendo en el versículo, después de que lo libran de la cárcel, el versículo 40, entran en la casa de Lidia, viendo a los hermanos, los consolaron y se fueron. Recuerda que esto ocurre en el 52. Dime, Dani. Es que aquí no sé si se narran los hechos como cronológicamente o estaban en la cárcel, salieron y volvieron. Muy buena pregunta, Daniela. Yo también me la hice cuando lo estudié y si tú lees el pasaje, claro, te dice que Pablo estaba en la cárcel y de repente dice que se la llevan a su casa y después dice que después está nuevamente en la cárcel. ¿Cómo funciona esto? Una explicación podría ser que no está relatado de forma cronológica y simplemente Lucas está contando lo que pasó completamente y como diciendo, bueno, él fue salvo y después de esto hizo esto, a pesar que en ese momento estaba en la cárcel. Pero no puede ser esa explicación debido a que si tú lees nuevamente el versículo 33, dice, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, Lucas es específico, que en ese momento en que fue salvo, en ese momento que fue el terremoto y escuchó el Evangelio, él le lava las heridas y enseguida se bautiza él con los suyos y los lleva a su casa. Todo dice que es en la misma hora de la noche. Y el versículo 35 retoma y dice, y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles. Entonces todo esto ocurrió en la noche. Entonces, ¿qué opciones nos quedan? Que el carcelero los sacó de la cárcel, los juzgó y después los trajo de vuelta. Es poco probable, sabiendo que infringiría las normas, y Pablo sabemos que era una persona que acataba las normas, por eso de hecho se quedó en ese momento. Así que lo más probable, y entendiendo un poco la historia, cómo funcionaban, los carceleros tenían sus casas en la misma cárcel, como los cuidadores de un campo, a veces que viven, son trabajadores, no son dueños del campo, pero viven en el campo. Los carceleros vivían en las cárceles con su familia, probablemente en otro piso del edificio, en otro lugar. Entonces el carcelero lo tomó a Pablo con Silas y lo llevó a este lugar dentro de la cárcel, que era su casa, donde él vivía, que era como el cuidador, y ahí fue donde le hizo todas estas atenciones, ¿ok? Pero muy bien, bastante observadora. Y esa es la idea también, chiquillos, que cuando vamos estudiando la palabra de Dios, vayamos analizando los versículos. Lo que les decía, unos problemas que tenemos es que pasamos del texto al nosotros ahora y dejamos de analizar lo que significó para ellos y dejamos de analizar el contexto y perdemos ciertas cosas también, ciertos detalles de la historia importantes. Y obviamente eso nos va a llevar a malas interpretaciones de la Biblia. Bueno, como les decía, vemos la tranquilidad de Pablo y la confianza. Él sabía cuál era la voluntad de Dios y sabía que él la estaba haciendo. Primera Juan 5:14 dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora también sabemos, en esta historia podemos ver cómo, lo que les decía antes, cómo Dios busca al hombre. Porque si analizas todos los eventos anteriores, los 5 eventos, el hecho de que Pablo quisiera hacer su viaje misionero, el hecho de su discusión incluso con Bernabé y que tuvo que salir solo con Silas,
El hecho del impedimento del Espíritu Santo de predicar en Asia y el mandato de ir a Macedonia, el hecho de ir a la oración y que Lidia fuera salva, el hecho de que exorcizara al demonio de esta muchacha esclava, y el hecho de estar en la cárcel y que hubiera este terremoto, todo esto fue necesario para que el carcelero fuera salvo. Ahora, tú dices, oye, ¿tantas cosas que Dios hizo? Sí, pero Dios hizo algo mucho mayor por el carcelero, para buscar su salvación. Envió a su Hijo a morir por él. Dios busca la salvación de todos los hombres a través de enviar a su Hijo a morir acá al mundo. Y a pesar de eso, sigue haciéndolo. Por eso, como dice Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, Dios es como si rogara por medio de nosotros, además de otras personas, que se reconcilien con Él. Dios está rogando al mundo que se reconcilien con Él. Y lo hace también, y hace ciertas cosas providenciales para que podamos llegarnos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando tiene una visita, sabemos que no es casualidad que esa visita esté en la iglesia? Cuando invitamos a alguien y ha pasado por diferentes cosas, ¿cuántas veces nosotros tocando puertas, la gente no nos ha dicho, oye, qué maravilloso y justo llegaron ustedes en este preciso momento? Porque justo estamos pensando sobre esto, justo Dios está hablando de mi vida. Lamentablemente las personas, a pesar de que Dios hace esas cosas, deciden cerrar sus corazones. Como dijo Esteban, resisten al Espíritu Santo. ¿Ok? Y esto nos recuerda la verdad que está en 1 Juan capítulo 4, versículo 19. 1 Juan capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Recuerda siempre, Dios te amó primero y tú por eso eres cristiano. ¿Ok? Y aquí termina la fundación de la iglesia de Filipos, y después simplemente Pablo en el capítulo 20, versículo 6, dice, nosotros pasados los días los panes sin levadura, navegamos de Filipos, en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. O sea, pasó de vuelta sin pena ni gloria nuevamente por esta ciudad. Este fue el tiempo cuando la iglesia se fundó. Entonces, ahora cuando leamos la carta, vamos a entender un poco más la importancia de esto. Hasta acá, ¿alguna duda con respecto a la fundación de la iglesia de Filipos? Bien. Siguiendo entonces, vamos a ver el punto 3 de acá de la hojita. Autor, lugar y fecha. Autor claramente es Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Alguien que no haya leído. Papá, por favor. Papá. No es papá, es papá. Filipenses 1:1, por favor. Déjame, que estoy llegando. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias. Bueno, claramente, acá el autor, alguien que estuviera un poco atento, podría decir, bueno, entonces, no fue solamente Pablo que escribió la carta, fue Pablo y Timoteo, porque dice Pablo y Timoteo. Bueno, sí y no. En las salutaciones de las cartas generalmente se incluía todo el grupo. No es la primera vez que Pablo, cuando escribe una carta, hace mención de las personas que estaban alrededor de él. En otras cartas dice Pablo y Silas, ¿cierto? También dice Pablo y Timoteo. Muchas veces habla de nosotros. En Colosenses 1:1, por ejemplo, dice Pablo y el hermano Timoteo. En Tesalonicenses, en la primera Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses. En la segunda Tesalonicenses lo mismo, Pablo, Silvano y Timoteo. Pero cuando lees la carta, que va a ser la tarea todo esto para la próxima semana, lo voy a decir después, te vas a dar cuenta que el lenguaje siempre es primera persona singular. Y de hecho, la despedida también es en primera persona singular. Entonces, lo que quiere decir que en el lenguaje generalmente habla de varias personas que están con él. Por ejemplo, en 4:21 de Filipenses dice, saludan a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. O sea, está haciendo ilusión de que hay más gente con él. Pero dice claramente, los que están conmigo, no los que están con nosotros. Todo el lenguaje de la carta es primera persona. Filipenses 1:21, para mí, no dice para nosotros, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cierto? Versículo 17 del capítulo 4,
Dice, no es que busque dádivas, yo, primera persona singular, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, no todo lo podemos en Cristo. Entonces, Pablo es el autor de esta carta. Bueno, sabemos que el autor es el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero el instrumento humano fue Pablo. Ahora, después de esto dice, el lugar de la escritura de la carta. Pablo escribió esta carta a los filipenses desde la prisión en Roma, ¿ya? Así que si puedes, en tu Biblia donde sale Filipenses, título arriba, si no lo tienes escrito, pone desde la prisión en Roma. Que todo esto no es la única carta que Pablo escribió desde la prisión en Roma, pero es una de las cartas. Se conoce también como parte de las epístolas carcelarias. Epístola quiere decir carta, carcelaria quiere decir que viene de la cárcel. Facilito, ¿cierto? Epístola carcelaria. Y Pablo escribe esto en Roma. ¿Cómo sabemos que estaba en la cárcel? Vamos a leer un par de pasajes. Bien, voy a pedirle a cada ciertas personas que lean. La Sofi va a leer Filipenses 1 del 12 al 13. Después el Carlitos, Filipenses 4:22. La Cata, Filipenses 4:18. La Dina no tenía micrófono. Y la Toto, Filipenses 1 del... No miento. Hechos 20, 30 al 31. ¿Ya? ¿Cuánto era yo? Es que justo activé el sonido. Tú eres la primera que dije, ¿cierto? Sí. Sí. 1, 2 al 13. Después el Carlos, del 4:22. La Cata, 4:18. Y la Toto, Hechos 28, 30 al 31. Y la Girlanda, si es que puede activar el micrófono, 1, 19 al 20. Ya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Del 12 al 13. 12 al 13. Ah, ya, entendí. Ya. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. El 14 igual, perdón, por favor, se me fue. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, y atraven muchas más a hablar las palabras sin temor. Bueno, aquí vemos varias palabras. En el versículo 12 dice, las cosas que me han sucedido. Versículo 13 dice, mis prisiones. El versículo 13 también después dice, en el pretorio, y el pretorio es la guardia, por si acá. Y el versículo 14 nuevamente dice, mis prisiones. Entonces, claramente podemos decir con esto que Pablo era encarcelado. El pretorio era la guardia, como estos carceleros que tenían los romanos. Y cuando habla de las cosas que me han sucedido, está hablando de que estaban pasando por cosas que no eran muy gratas. Y aparte del contexto, si lo entiendes, dice que a pesar de todo eso, la gente estaba cobrando ánimo en sus prisiones de predicar aún más. O sea, el hecho de que Pablo estuviera encarcelado, de que él tuviera el ánimo de predicar, animaba a las personas a seguir predicando. 4:22. Carlos, por favor. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Bueno, claramente está hablando no del hermano César, ¿cierto? Está hablando de el César, del emperador. Y Pablo dice que los saludan todos los hermanos, especialmente los hermanos que son de la casa de César, o sea, los hermanos que trabajan con el emperador. Pablo había predicado tanto el evangelio que dentro de las filas de César, dentro de su propia casa, había gente convertida, había creyentes. Entonces esto nos demuestra que Pablo está escribiendo desde Roma. El 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ya, por si acaso es Epafrodito, ¿ya? Y vamos a decir el Hecho 28.
para que entendamos el contexto. Hechos 28, 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno, Hechos termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma. Y ahí nos explica que este era un encarcelamiento un poco no tan habitual, porque le permitían tener cierta libertad, podía él predicar el evangelio, podía recibir visitas, y en Filipenses 4:18 dice que Epafrodito fue una visita que es de la iglesia de Filipos, vamos a ver después quién es él, y él fue a visitar a Pablo a Roma, y él podía predicar el evangelio. De hecho, en el Filipenses 1:12 y 14 dice también que los hermanos podían verlo, se entiende en el contexto, ¿cierto? Que él podía predicar el evangelio y no tenía ese impedimento, que era exactamente lo que nos dice Hechos 28. ¿Okay? Hechos 28, 30 y 31 nos dice que Pablo en su encarcelamiento podía recibir visitas y podía predicar el evangelio, y es lo mismo que dice en Filipenses 4:18, que recibió la visita de Epafrodito, y Filipenses 1:12 14, que él podía predicar el evangelio. Y el otro pasaje es Filipenses 1:19 al 20. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, aquí Pablo está diciendo que está esperando ser liberado. Dice que sé que por vuestra oración y por el Espíritu Santo yo voy a ser liberado. Ahora dice, voy a ser liberado de una de dos, o por vida o por muerte. Porque si me matan, voy a ser liberado de este cuerpo mortal, voy a dejar de estar en prisiones, y si no me matan y me liberan, voy a ser liberado de las cadenas. Pero de una forma u otra voy a ser liberado. Entonces Pablo nuevamente nos muestra el contexto que está escribiendo de la cárcel. Ahora, si sabemos que fue escrito desde la cárcel, y Hechos se escribió en el año más o menos entre 60 y 61, y fue en ese periodo, sabemos que la carta se escribió aproximadamente en el año 62 después de Cristo. ¿Recuerdan cuando Pablo visitó la iglesia de Filipos? ¿En qué año? El 52. En el 52. 10 años después de la fundación, Pablo todavía mantenía contacto con estos hermanos. Ahora, analicemos un poco esto, o sea, también nos sirve para entender un poco la distancia. A veces, como están un pasaje al lado de otro, pensamos que es todo inmediato, pero habían pasado 10 años de que había visto cara a cara, probablemente ya, quizás menos, porque los visitó, ¿cierto?, en esta pasadita en Hechos 20, pero ¿cuánto? 8 años podría decir, que no había visto a los hermanos cara a cara, simplemente sabía de ellos. Ese es el contexto en el cual se escribe la carta. Autor, Pablo. Lugar, Roma, en la cárcel, fecha el año 62 después de Cristo. Así que si igual donde escribiste en Filipenses arriba, escribiste que fue escrito en la cárcel, escríbele ahí el año 62. Y te recomiendo le pongas una muesquita ahí y le escribas Hechos 16, Hechos 16:12, donde dice que la visitó por primera vez, y le notas ahí mismo el año 52. Yo siempre recomiendo a los chiquillos de mi clase que tomen apunte, y algo que recomiendo harto, que tomen apunte en sus Biblias, porque sus Biblias las van a volver a leer siempre, van a estar leyendo constantemente, y cuando lean en su Biblia, va a tener más fácil ese recordatorio. ¿Okay? Es un bonus track, un gratis. Yo voy a promocionar al tiro mi Biblia, le recomiendo la Biblia de los apuntes, ahí, porque tiene como harto espacio para que puedan tomar nota. Pero no está hecho para los pitis, así que si ocupan lente no les conviene. Pero creo que ahora hicieron una Biblia apuntes con letra más grande, así que les puede servir. Ya, hasta acá, nos queda un punto y con esto terminamos. ¿Alguna duda antes de pasar al final? ¿Está clarito? Bien, propósito y tema principal de la carta. A ver, muy importante, las cartas se escriben con un propósito, ¿ya? Nuevamente, a veces pensamos que es todo para nosotros, y no sí es para nosotros en el sentido que es útil para nosotros, pero tiene un propósito inicial. Pablo escribió la carta a los filipenses con un propósito. Pablo no escribió una carta pensando, oye, a los creyentes de 2000 años en el futuro van a leer esto y les va a servir. No, no fue para nosotros. La carta fue para un grupo de gente de la iglesia de Filipos.
¿bien? Y el propósito fue para ellos. Pero Dios también hace que esto nos sirva a nosotros sacando los principios y la aplicación y los mandamientos que son transversales. Pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la carta a los filipenses? Bueno, Pablo escribe una carta como un, por así decirlo, un acuse de recibo, diciendo, hermanos, recibí, ¿ok?, el don o la ofrenda que la iglesia le había dado a Pablo. Pablo recibió una ofrenda de la iglesia de Filipos y lo envió a través de Epafrodito. Por eso le decía que Epafrodito es importante, y lo vamos a ver después. Pero la iglesia le dio una ofrenda a Pablo, y Pablo escribe esta carta con el propósito de decirle, hermanos, muchas gracias por su ofrenda. ¿Ok? Filipenses 4:10. Y después 14 al 18. Javiera, por favor. Filipenses 4:10 y después 14 al 18. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin he reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Del 14 ahora al 18, por favor. Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónicas me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. No porque busqué dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto y agradable a Dios. Ya. ¿Esa es la latinoamericana? Te silenciaste justo cuando respondiste. La 909. Ah, ya. Bien, entonces, aquí nos dice claramente, en el versículo 10, que Pablo se gozó cuando recibió el cuidado que venía de los filipenses. Está hablando de un cuidado económico, ¿cierto? Dice, estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Ustedes enviaron esto, versículo 14, y lo hiciste en participar conmigo de esta tribulación. Cuando nosotros ofrendamos, participamos con la persona que está sufriendo. Dice, ¿sabéis vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, de Grecia, ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir, sino solo vosotros? Pero aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, ¿cierto?, sino que busco fruto. Versículo 18, pero recibí, ¿cierto?, de Epafrodito lo que enviaste. Entonces, sucede que Pablo generalmente no recibía donaciones de iglesias. Él dice en otras cartas que no quería ser gravoso, no quería molestar a las iglesias con ofrendas. Pero aquí vemos que la iglesia de Filipenses le enviaba igual ofrendas a Pablo. Mira, en 2 Corintios, capítulo 8, y si tú quieres saber un poco sobre las ofrendas, te recomiendo leer 2 Corintios 8 y 9, son hermosos pasajes en cuanto al dar y a la ofrenda. En 2 Corintios 8, capítulo 1, versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os sabemos hacer la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Dónde estaba Filipos? En Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Lo que Pablo está diciendo acá es que la iglesia de Filipos les decía, Pablo, por favor, permítenos participar en esta ofrenda. Pablo les decía, oye, pero chiquillos, ustedes son pobres, pues, ustedes tienen problemas económicos, ¿cómo van a estar ofrendando? No, por favor, Pablo, por favor, déjanos participar, te rogamos, déjanos participar de este privilegio, ser parte de este privilegio. Entonces es interesante ver cómo la iglesia de Filipos veía el dar no como un deber, lo veía como un privilegio, ¿cierto? Es más allá que un deber. A veces muchos de nosotros a veces damos quizás porque, bueno, algunos nos damos porque simplemente tenemos un corazón duro, ¿cierto? Y a todo esto, el pasaje nos muestra que el dar no depende de cuánto ganas. Tú puedes ganar 500
500 pesos al mes puedes tener, no sé, un chico tener una mesada de 5 lucas de su papá, y si tú no ofrendas teniendo 5 lucas, nadie te dice que vaya a ofrendar cuando tengas 50.000. ¿Ya? Y nadie te dice que va a ofrendar cuando tengas 500.000, porque el dar no tiene nada que ver con cuánto ganas. El dar tiene que dar con una actitud de corazón, ¿ok? Porque Dios no se importa de cuánto das, se importa de tu corazón. Es un paréntesis. Pero la iglesia de Filipos tenía este pensamiento y él decía, queremos dar, queremos ofrendar, permítanos participar. Y ahí lo que dice en 2 Corintios capítulo 9, ¿cierto? Que cada uno dé como propuso en su corazón. No dé por necesidad, no dé por tristeza, porque Dios ama al dador alegre. No da el que da por obligación. Así que si vas a dar, no des por obligación, da con corazón alegre. Eso dice acá la Biblia. Y bueno, la iglesia de Filipenses era una iglesia en Filipos, perdón, era una iglesia dadivosa. Ya había participado con Pablo antes y ahora nuevamente quisieron darles. Y esto dice que fue enviada por Epafrodito. Filipenses 2:25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi colaborador, hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Los hermanos de la iglesia dijeron, oye, ¿a quién enviamos? Enviamos a Epafrodito, este cabro es bueno, ordenado, es diligente, mandémoslo a él. Y ojo, enviar a Epafrodito, si recuerda si te veo un poco el mapa, estamos hablando de Grecia. Ir a Roma no es un viaje de un día, no es un viaje de una semana, era un viaje largo, podría demorar meses incluso. Y Epafrodito fue juntando el dinero y él apartó de su tiempo para hacer este servicio. Entonces también nos muestra la importancia de poder servir. Y el dar no es solamente dar dinero, también es dar tiempo. Entonces, pues, la carta es un mensaje de un pastor a los miembros de una iglesia, ¿cierto? Con el propósito no de resolver alguna crisis, sino principalmente de dar gracias. A diferencia de la carta a los Corintios, la primera carta que había un problema, que la iglesia era carnal, vivían en fornicación, vivían en disensión, vivían en pelea, incluso hay tantos problemas que uno de los hermanos estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra a ese nivel, ¿cierto? Por eso Pablo escribió la primera carta a los Corintios. La segunda se escribe, por ejemplo, porque la gente estaba cuestionando el ministerio de Pablo. La carta a las iglesias de Galacia, que por cierto no era una iglesia, eran las iglesias de Galacia, tenía como propósito resolver el problema de los judaizantes, la gente que decía que había que hacer cosas para ser salvos, pero acá en Filipenses, la carta no vemos una crisis de ese tipo. Sí, obviamente había problemas, decía que Evodia y Sinti que estaban peleando, eran dos hermanitas que estaban ahí peleando, pero aparte de eso no vemos grandes problemas y el propósito de escribir la carta en sí fue otro. La carta también nos muestra el estado de ánimo de Pablo durante su encarcelamiento, anima a, no es sobre los falsos maestros, a combatir, ¿cierto? A los falsos maestros, a permanecer en la unidad y agradece por el don recibido. ¿Y cuál es el tema principal? Para terminar, la carta a los filipenses se conoce como la carta del gozo. Si puede escribir arribita de Filipenses, ponle gozo. Gozo aparece, o sus variantes, aparece 16 veces en la carta a los filipenses. Entre gozo y regocijar. ¿Ya? 16 veces por lo menos. Quizás alguna que se me pasó, pero yo las que conté fueron 16. Gozo es un sentimiento de alegría, según el diccionario bíblico, sentimiento de alegría o de placer que se experimenta al poseer o esperar algún bien. También se define como felicidad o júbilo. En otras palabras, el gozo es una alegría extrema que se tiene cuando sucede lo bueno o se espera algo bueno. Significa que nosotros como cristianos esperamos lo mejor, que es el Señor Jesucristo, y ese es nuestro gozo. El gozo no se mueve, no es como la alegría, la felicidad que a veces pasa, ¿cierto? El gozo es inmovible para el cristiano. El gozo es una emoción que se identifica con la plenitud, con la satisfacción. Yo estoy completo en el Señor y eso me da gozo. Yo soy salvo y eso me da gozo. Y ese gozo es a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, porque mi gozo no depende de las circunstancias. Mi gozo depende de mi relación con el Señor. ¿Ya? Lucas 1:47 lo voy a buscar yo para ahorrar tiempo. Estamos un poquito pasados. Lucas 1:47 dice, hablando María,
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cuál fue la razón del regocijo de María? Dios su Salvador. En Filipenses 3:1 dice, gozaos en el Señor, y 4:4 dice, regocijaos en el Señor. El gozo es en el Señor, no en las circunstancias, no en el matrimonio, ni siquiera en la comunión con los hermanos. Sí nos puede dar gozo la comunión con los hermanos, pero el gozo del cristiano es el gozo que toma como base, como la razón, el Señor y su salvación. El gozo es parte de la experiencia salvadora del cristiano. Una vez que somos salvos, sí o sí vamos a experimentar gozo. Es una consecuencia lógica. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice que el efecto que la salvación produce por nosotros es el gozo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo tengo gozo porque tengo una relación con el Señor, a pesar de que no lo he visto. Esa es la razón de mi gozo. Romanos 14:17 dice que la vida cristiana no se caracteriza por lo externo, sino por lo interno. Y lo interno es el gozo, dice. El reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no es religión, no se trata de hacer o no hacer ciertas cosas, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo es algo característico de la vida cristiana. No puedes ser cristiano si no tienes gozo. ¿Ok? Un cristiano debe tener gozo. Esto no quiere decir que un cristiano no pueda pasar penas, no puede pasar problemas, porque los va a pasar. Pero a pesar de esos problemas, yo me gozo. Santiago dice, ¿cierto? Gozaos en las tribulaciones. El gozo es algo tan característico de la vida cristiana que Pablo lo hace en un imperativo. Recién lo vimos en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. ¿Ok? Y ese es el tema principal. Sí, obviamente, como les decía, la carta habla un par de cosas más, pero es el tema principal de la carta. Y acá con esto terminamos un pequeño bosquejo, pero no se los voy a mostrar porque se los voy a dejar de tarea. ¿Ya? La tarea es la siguiente. Van a leer, de aquí a la clase siguiente, ustedes son el martes, ¿sí? El martes a las 5, van a leer Filipenses completo, ¿ya? Pero lo van a leer de 2 versiones de la Biblia. Quiero hacer un alcance con esto. No creo que las versiones modernas, NBI, NTV, sean mejores, porque tienen un problema que hacen una traducción un poco más interpretativa, ¿ok? Traducen la idea más que las palabras, y las palabras son las que son inspiradas por Dios, más que las ideas, ¿ok? Al traducir la idea yo puedo perder un poco lo que se dijo y estoy traduciendo mi interpretación. Pero son buenas a veces utilizarlas como comentario, ¿cierto? No inspirado, son buenas para utilizarlo como para agarrar a veces la idea que se nos pierden con las palabras difíciles. Entonces les voy a pedir que lean de Filipenses, de la Biblia que usan siempre, en el caso de la Javi, la 1909, y la mayoría de nosotros, ¿cierto? La Reina 60 Valera, Reina 60, versión 60 de Reina Valera, y en una reina un poquito vieja. Y después van a leer Filipenses también de alguna otra versión, ¿ya? Como por ejemplo NDI o NTV, que son traducciones un poco más libres. No son tan útiles para el estudio, pero a veces son útiles como para agarrar la idea de pasajes a veces difíciles que nos cuestan un poco por las traducciones y porque el griego a veces carece de ciertas palabras, ¿ok? Entonces como que esto traduce un poco más la idea. Eso es. Pero les voy a agregar también, esto es sencillo, que ustedes hagan un pequeño bosquejo, ¿ya? Según ustedes, ¿cómo está dividida la carta? ¿Cuáles son los temas que ven? Por ejemplo, pueden poner, no sé, yo le tengo del 1 al 2, el saludo de Pablo, ¿ok? Del 3 al 11, Pablo orando. Pongan hacen en un Word, en algo cortito, me lo envían después, un pequeño documento donde anotan como cuál es el bosquejo según ustedes de Filipenses. Felipe, no te escuché qué dijiste porque como que se cortó. Se escuchaba cortado. Ya, lo voy a repetir. Tienen que leer Filipenses completo, ¿cierto? En versión Reina Valera, los 4 capítulos, cortos, son 4 capítulos y tienen varios días. Y aparte van a leerlo en otra versión, como por ejemplo NBI o NTV.
Les decía que no recomiendo esas versiones para estudiar la Biblia propiamente tal, son útiles para tomarla como un comentario porque a veces son más fáciles. El problema es que esas traducciones traducen la idea más que las palabras, ¿ok? No siempre, y no quiero ser malo con estas traducciones, pero es como lo que creo más o menos, ¿ya? Y aparte de leer Filipenses en 2 versiones, quiero que hagan un bosquejo sencillito, nada más, anotan los puntos que ustedes ven, cuáles son los temas que está tratando. Y le ponen, por ejemplo, no sé, del capítulo 1, del 1 al 20, Pablo habla del gozo, del 21 al 30, habla dando gracia, y así, ¿ya? Eso más o menos. Yo, bueno, si alguien me pide el apunte, va a estar el mío. La idea es que no lo copie. La idea es que usted trate de agarrar cuáles son los temas que usted ve. No hay un orden bueno y un orden malo. Lo digo al tiro, ¿ya? Usted va a leer 10 comentarios bíblicos y va a encontrar 15 bosquejos u órdenes diferentes, ¿ya? Cada uno lo ve de forma diferente y está bien, no hay problema con eso. ¿Se entiende la tarea? De Filipenses de 2 versiones y hacer un pequeño bosquejo. Eso lo tienen que, lo pueden enviar al WhatsApp, que es más fácil, ¿ya? Lo envían en un archivo o en una nota o alguna cosita. Y yo ahí lo reviso. Bien, ¿alguna duda o alguna consulta? Nos pasamos un par de minutos, pero estamos bien. ¿La tarea la enviamos al mismo momento de la clase o la enviamos durante la mañana antes de la clase? La voy a enviar desde en 1 hora más hasta que partamos la clase. ¿Ya? Ahora, técnicamente en 1 hora es difícil porque si va a leer las 2 versiones, después estudiarla igual. Pero si alguien ha aplicado, dile no. ¿Ya? Pero léelo a conciencia, pues tratar de entender, como les decía antes. Aguarden el monito que les mandé. Lo voy a mandar al grupo también. Tratan de entender qué era lo que estamos viendo. ¿Ya? Acuérdense de este monito también. Felipe, una consulta. ¿La Biblia Concordancia Strong es programa el que tú tienes? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Dale, repítelo. Es que escuché a medias. Prestemos atención, ¿no? Es que la gente la concordancia. Oye, la concordancia que tú tienes ahí en la Biblia con la concordancia Strong, ¿es un programa el que tú tienes ese? Sí, yo el que tengo acá es el... Espérame. A ver si aparece. Acabo de colocarlo. ¿Este de acá dices tú? Sí, ese, el de las palabras, porque al Sí, tener la Biblia Strong, tienes que tener la concordancia Strong para poder buscar el... Claro, sí, este es un programa famoso que es el eSword, que tiene entre las versiones, por ejemplo acá, pucha, no sé si alcanzan a ver, pero aquí tengo la NTV, tengo la NBI, acá está la King James, acá está en griego, la Septuaginta, en griego Testamento, la LDL, y acá está la Reina Valera, y al ladito dice con números strong, eso significa ese más. Para los que no sepan, Strong fue un caballero bastante estudioso que estudió las palabras del Nuevo Testamento y hizo un diccionario que está acá, que es este, y acá a la derecha, que está cargando, aparecen unos numeritos. Esos numeritos, cada numerito que tiene una G es una palabra griega y cada numerito que tiene una H es una palabra hebrea. Entonces, si yo hago clic en esos numeritos, me aparece el significado. Y sí, yo tengo ese programa. Entonces, cuando utilizamos es como lo que se usa, de hecho, en todo nivel, por si acaso. ¿Ya? Hay otros diccionarios, por ejemplo, yo acá tengo uno que es el multiléxico, que incluye el de Tugui, el de Baña y el de Chávez, que son otros caballeros que hicieron lo mismo, pero son un poquito a veces más explicativos en base a algunas palabras. Por ejemplo, acá muertos. Le hago clic y acá está el Strong. Dice muertos, viene de una palabra que así se escribe, así se pronuncia. Esto es lo mismo, pero de este diccionario que es Tugui, este es Swanson y el Vine, que son los más famosos. Y salen referencias también, el significado, etc. ¿Ya?
sirve harto para estudiar a veces, y nuevamente, porque nosotros estamos estudiando una traducción. La traducción no es inspirada, lo inspirado fue lo original, ¿ya? Las copias tampoco son inspiradas, pero las copias son bastante fieles al original. Entonces, tratar de, a veces es bueno, y no es difícil, es cosa de darse un poquito de tiempo, tratar de ir a buscar como los significados, y a veces uno encuentra ciertas cosas interesantes que pueden ayudar a poder hacerlo. Sí, tengo para compartir el programa. No sé si a alguien más le interesa. Si no, te lo puedo después. A mí. Igual quiero. Ya. Bueno, voy a tener que hacer un tutorial, parece, porque ya me pedido como hartas personas. Sí. Los hermanos copiones, a todos se le ocurrió hoy. La buena idea se copia. Yo creo que la próxima semana, con un poquito más tiempo, voy a hacer un tutorial cómo se instala, pero mientras pueden buscarlo en internet, es gratis, pero los hermanos reciben donaciones. Así que usted puede hacer una donación, háganlo porque ellos lo hacen simple. Ya, los hermanos trabajan en esto. Se llama eSword, voy a escribir en el WhatsApp. eSword, y usted lo puede buscar en internet, lo puede descargar gratis. Sí, yo, Felipe, ya lo descargué, pero el único pero es que está en inglés. Así que Tienes que ir ese es el después, tutorial que te va a subir para poder traducirlo. después tienes que ir a una parte que dice opciones, y en opciones o en options, después a la language, la primera frase, y ahí le pones español. Pero para descargar la Biblia, tienes que, la Biblia se paga, la Reina Valera. Yo tengo el código, porque yo lo compré hace tiempo y lo he compartido con varias personas, pero creo que sería poco ético que se lo compartiera a tantas personas. Así que yo lo animaría a que lo compren. No es caro, cuesta $10, son como 7 lucas. Yo sé que no todos tienen, pero si tiene, es como comprarse una Biblia física, ¿ya? Sería bueno. Igual hay otras versiones de Reina Valera gratis, pero la Reina Valera 60 se paga, ¿ya? Igual hay otras versiones. Ok, gracias. Eso. Sí, yo voy a hacer un tutorial después para que ustedes puedan instalarlo, y hay hartas cosas gratis. De hecho, todo es gratis, solamente se paga eso. También está para en Android no está, pero está para iPhone y para iPad, para iOS en general. Igual hay que pagarlo. Por ejemplo, yo lo tengo en el celular acá. Ahí está. Y también con los diccionarios y toda la cosita. Pero se paga aparte, ¿ya? Pero tratemos de no ser amarretes para el Señor, porque a veces gastamos en carretes, en sushi, veo a los jóvenes siempre comiendo. Bueno, ahora son un par de sushi y puedes descargar una Biblia. Invirtamos para el Señor. Esto es un Nemo. Saquémonos una foto para Instagram. Ya, una foto para Instagram. Espera, antes de eso, ¿alguna duda para terminar la grabación? ¿Estamos ok? Sí. ¿Alguna duda, algún reclamo, algún chisme? ¿Me voy a contar? No. ¿Alguna petición de oración? Ya. Sí, yo que tengo antes de la foto.